Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y nos conectamos con ustedes para hablar del coronavirus, porque como ustedes bien saben, hay una nueva variante Omicron y, bueno, ya se han detectado los primeros casos en Sudamérica y, por supuesto, estamos pendientes de lo que pase aquí en Colombia. Y para hablar de este tema, estamos con el epidemiólogo Carlos Álvarez, quien es el coordinador de estudios del COVID-19 aquí en nuestro país. Ha estado al frente de todo este proceso desde el inicio de la pandemia. Doctor Álvarez, bienvenido a Semana. Muy buenas eh, tardes gracias por la invitación. Bueno, doctor Álvarez, usted sabe que hay bastante preocupación, estamos en una época decembrina, se habla de que va a llegar un nuevo pico, pero ya está esta nueva variante y pues ya la preocupación se centra por este tema, ¿no? Realmente, doctor Álvarez, ¿en qué situación está Colombia en este momento con el tema del coronavirus? Bueno, tenemos una situación particular que depende de 3 o 4 variables, pero digamos que las dos que dependen más de la población, pues es la inmunidad poblacional, que significa que tantas personas están protegidas. Y para hablar de la protección, tendríamos que hablar de personas que se protegen ya sea por la infección natural, es decir, que les da COVID y se recuperan, que genera inmunidad, no completa, pero una inmunidad importante, y la otra, la adquirida por las vacunas, es decir, también depende de saber qué tantas personas están vacunadas y están completamente vacunadas. Y ahí podríamos hablar de una situación particular también, y es tener en cuenta qué tanto de las personas que más riesgo tienen de complicarse están vacunadas. Teniendo en cuenta estas tres que acabo de comentar, podríamos decir que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Salud, una gran parte de la población colombiana, por lo menos más del 80%, según esta información, en las ciudades grandes, ya han tenido contacto con el virus del coronavirus, el SARS-CoV-2. Lo otro, si tenemos en cuenta los datos del mismo ministerio, pues básicamente encontramos que tenemos más del 70% de la población que ya han tenido al menos una dosis de las vacunas contra COVID y por lo menos es más del 50% que ya han tenido las dos dosis. Claro, si bien es cierto que tenemos que tener en cuenta que lo que ha mostrado la ciencia es que probablemente después de 6 meses la efectividad de las vacunas se empieza a disminuir, es necesario hacer el refuerzo para saber exactamente cómo está la situación en este momento y qué tanta persona está protegida. Pero volviendo a la pregunta de forma concreta, a la respuesta mejor a su pregunta, es que yo creo que en este momento, pues Colombia va bien en el sentido de la protección que se está logrando contra el SARS-CoV-2. Claro, pero de todas maneras, doctor Álvarez, el número de personas vacunadas podría aumentar significativamente, ¿no? Lo que pasa es que usted sabe que, bueno, hay algunas personas que dicen que no se han vacunado porque no tienen tiempo, otras que tienen la postura de que no se van a vacunar porque sencillamente no creen en la vacuna, eso es respetable. Pero bueno, doctor Álvarez, el tema de esta nueva variante, ya se han detectado algunos casos en Sudamérica, ayer se anunció uno en Estados Unidos. ¿Va a llegar acá a Colombia la nueva variante? Sí, yo creo que es lo que nos ha mostrado estas variantes a medida que tienen mayor capacidad de adaptación al ser humano, que es justamente lo que hace que predominen y se empiecen a diseminar. Es probable que estas variantes empiecen a aparecer en diferentes partes del mundo, incluyendo Colombia. Y ese es un tema que es inevitable, a mi modo de ver, en que la variante llegue a Colombia. Y lo que sí debemos tener en cuenta es que lo que podemos nosotros hacer, es como usted lo plantea, justamente es protegernos. Y ya, a diferencia de otras variantes y de esto que estamos hablando hoy, hubo el temor en el comienzo del año con la llegada de la variante alfa. El punto era que no teníamos cómo protegernos y nos tocaba casi que esperar que llegara. Ahora, claramente, la manera de poder hacer algo es vacunándonos. Porque justamente de esta manera evitamos que si llega la vacuna nos afecte y adicionalmente que empiece a haber una transmisión importante en nuestro país. Doctor Álvarez, esta nueva variante Omicron ha generado bastante preocupación. ¿Qué se sabe de ella? ¿Es más letal? ¿Es más contagiosa? ¿Qué se sabe? Pues mire, lo importante que tengamos en cuenta es que las variantes o lo que ocurre cuando hablamos de las mutaciones de los virus, tengamos en cuenta que el virus por sí solo tiene 30.000 letras en su código genético. Esas 30.000 letras son los que hacen que se conforme la bolita que conocemos y algunas de estas letras son las que hacen que se forme la proteína de la espiga, que es la proteína que sobresale cuando nos imaginamos la bolita del coronavirus. En este caso, la variante Omicron
sabemos que tiene varias mutaciones, varios cambios en las letras del código que hacen que sea más pegajosa y que probablemente, es decir, que sea más contagiosa. Hagamos de cuenta que es como cuando tenemos una llave y la cerradura y justamente mandamos a un cerrajero para pulir esa llave para que pueda entrar más fácilmente. Eso es lo que hace el virus, aprende a lograr que pueda entrar más fácilmente. Eso lo conocemos ahora al analizar el código genético de esta variante. Pero justamente su pregunta, Diego, en si es más letal o si es más agresiva, es decir, que los pacientes terminan más hospitalizados, no se ha demostrado, no lo hemos visto, y pues esperemos a ver qué pasa, pero por ahora no se ha presentado este punto. La otra preocupación que aparece con la variante Omicron es que también en esas letricas que acabo de comentar de su código, tiene algunas que podrían hacer que el virus evada las defensas que se generan con la vacuna. Eso tampoco lo hemos visto, tampoco se sabe. Digamos que es posible porque tiene las letras que hacen que eso suceda, pero todavía no sabemos si realmente la variante evade la respuesta de defensa generada por cuando vacunamos. Claro, esto quiere decir, doctor Álvarez, que por ahora ninguna variante ha afectado la efectividad de las vacunas. No ha afectado la gravedad y la letalidad, pero algunas variantes sí han afectado. De hecho, Diego, si podemos mirar las que han circulado en Colombia, por ejemplo, la variante que circuló en la tercera ola en Colombia en los meses de mayo, junio y julio, que es la variante Mu, esa variante es la que ha mostrado que más afecta la efectividad de las vacunas. Diríamos que afortunadamente para nosotros, desde el punto de vista biológico, diríamos, cambiada o fue desplegada por la variante Delta, que es la que está en este momento en el mundo, incluyendo Colombia. Esta variante Delta disminuye un poco la efectividad de las vacunas, pero no de forma importante. Era mucho más lo que hacía la variante Mu que lo que hace la variante Delta. En ese orden de ideas, digamos que así sea en un porcentaje bajo, pues no la tumba totalmente la efectividad de la vacuna. Completamente, eso es un punto completamente válido y eso muestra que efectivamente pues la mejor manera de evitar que la variante circule, esta u otra variante, es vacunándonos, porque puede que haya un cambio en la efectividad de las vacunas, pero obviamente es mejor tener un 60% o un 50% que no tener nada. Me explico, si una vacuna tiene una efectividad del 80 o 70 o el 90%, puede que se pierda un 20 o un 30%, pero sigue siendo importante esa protección que se genera con la vacuna. Claro. Doctor Álvarez, ¿cuánto tiempo más vamos a estar hablando de variantes? Ahora estamos hablando, ya estamos dejando de hablar de Delta, vamos a empezar a hablar de Omicron, bueno, ya se está hablando de ella. ¿Hay algún periodo, digamos, de ese cambio, 2, 3 meses, llega otra, así vamos a estar en esta fase endémica? Sí, normalmente para que le ocurra estos cambios de mutaciones, pues depende que el virus se replique. O sea, es necesario que el virus se esté replicando. Mientras hayan personas susceptibles en las cuales o no les haya dado COVID o no se hayan vacunado y se infectan, pues puede aparecer que ese virus los pueda contagiar y se pueda replicar en ellos. Y cuando se replica, pues puede aparecer estas mutaciones o estas variantes. Normalmente, por cada mes que esté circulando un virus, podría ocurrir unas 2 o 3 mutaciones. Algunas de esas mutaciones pueden llevar a que el virus sea con menos capacidad de transmisión y ni siquiera nos damos cuenta. Pero algunas veces pasa que esos virus adquieren, como acabamos de ver, mutaciones que pueden hacer que se transmitan más fácilmente o tengan alguna connotación para la población. Doctor Álvarez, usted siempre ha estado junto al equipo de gobierno durante toda la pandemia, en las fases críticas. En este momento se deben tomar algunas recomendaciones especiales en la época decembrina en cuanto al tema de aeropuertos o algo, o no es necesario, con la vacunación se podría controlar. Las medidas, lo que pasa es que a veces pareciera que no se hicieran, pero claramente sí se están haciendo las medidas y las medidas acorde al momento epidémico, porque fíjense que, como decía, en una época es muy difícil tratar de cerrar las puertas del establo cuando los caballos están afuera, ¿cierto? Y eso nos puede pasar que empezamos a hacer algunas medidas heroicas tratando de contener al virus y probablemente ganamos 1 o 2 semanas, si acaso, antes de que llegue una variante nueva. Lo que tenemos que hacer es justamente vacunarnos, hacer énfasis en la vacunación, especialmente en las personas mayores de 50 años,
Y lo otro que es importante es que las medidas de autocuidado que conocemos hay que seguir utilizándolas, como son el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos que ya conocemos y que no se nos debe olvidar, sobre todo en esta época decembrina, que hago un llamado importantísimo. En esta época deberíamos, si nos queremos reunir, como probablemente muchos lo vamos a hacer, pues que aprovechemos para estimular que todos los que nos vayamos a reunir en una familia, en una reunión, pues estén vacunados. Y algo importante es que en este momento está funcionando la estrategia PRAS. La estrategia PRAS no es otra cosa que a todas las personas que llegan del exterior los llaman, les hacen seguimiento a los síntomas y justamente a aquellos que tienen síntomas les hacen las pruebas, que es una estrategia dirigida, y si salen positivos, pues no solamente lo aíslan a ellos, sino a todos sus contactos. Eso también es valioso siempre y cuando las personas, cuando lleguen de un viaje, pues y los llamen, pues finalmente transmitan verazmente cada una de las respuestas que les hacen, porque eso depende de la estrategia que también se tiene del gobierno. Doctor Álvarez, ¿qué hacer con las personas que no creen en las vacunas? Hay unos que argumentan que sencillamente no creen en ella y ya está, pero hay otras que siguen insistiendo, es que con la vacuna insertan un chip y un montón de mentiras, llamémoslo así, pues que están poniendo en riesgo muchas vidas. Yo creo que hay que hacer 3 o 4 cosas, ¿no? La primera, lo que estamos haciendo siempre, la pedagogía, y que tratemos de convencerlos en el buen sentido, sólidamente y científicamente de la importancia que tienen las vacunas, y especialmente porque ya no tenemos ninguna duda de la efectividad de las vacunas, ya se ha demostrado no solo en Colombia, sino en el mundo. Lo segundo, creo que claramente cada persona pues tiene derecho a tomar sus decisiones, pero tener en cuenta que desde la salud pública también hay que entender que cuando ocurre en que yo estoy poniendo en riesgo la salud no solo mío, sino la de los que están alrededor mío, pues también empiezan a aparecer los otros derechos, que es los derechos colectivos. Y en ese sentido creo que la estrategia del uso del carnet, especialmente en aquellas actividades relacionadas con la diversión, el ocio, los restaurantes, es una estrategia fundamental que hace que definitivamente, pues si una persona asume una conducta, pues también asume unas consecuencias que puede ocurrir con pues no poder tener acceso a ciertas actividades. Claro, no son actividades fundamentales, pero que sí hace que esta persona pues no va a poder entrar a sitios donde potencialmente también podría transmitir a otras personas en el caso de que no esté vacunada. Doctor Álvarez, ya en un par de semanas se acaba el 2021, empezaremos un nuevo año, 2022. ¿Estaremos hablando todavía del coronavirus todo el año? Yo creo que parte del 2022 vamos a tener en cuenta que vamos a ir a aprender a convivir cada vez más con el SARS-CoV-2. Creo que estamos hablando de este coronavirus de diferentes maneras, de diferentes formas. Creo que nos hemos ido adaptando. Probablemente no era lo mismo hace un año en lo que estábamos hablando de coronavirus ahora, con todo lo que ha pasado durante este año de las curvas epidémicas. Posible que aparezca otra curva epidémica. Claramente hay que decirlo también, si no pasa nada extraordinario, entre más tarde empieza a aparecer esa curva epidémica, también nosotros ganamos tiempo, y ese tiempo se gana en vacunarlos y en lograr tener estrategias adecuadas como ya se han venido haciendo. Entonces creo que en el 2022 vamos a seguir hablando de coronavirus, pero cada vez más en el cambio de una pandemia a una fase endémica, por lo menos en algunos países como Colombia. Desafortunadamente, mientras hayan países que tienen unas tasas de vacunación tan bajas por diferentes razones, pues va a hacer que hay siempre la amenaza potencial de aparición de nuevas variantes y nuevas curvas epidémicas. Esto quiere decir, doctor Álvarez, que el uso del tapabocas, por lo menos acá en Colombia, también va para largo. Yo diría que por lo menos van unos meses más en el uso del tapabocas. Estamos teniendo en cuenta que es una herramienta eficaz, que también ha demostrado científicamente que es efectiva, y creo que mientras tengamos una tasa de cobertura vacunal muy alta, pues tenemos que seguir utilizando otras estrategias que también han funcionado como el tapabocas. Y cuando usted dice unos meses, doctor Álvarez, el estimativo podría ser ¿cuánto aproximadamente? Pues ya entraría a la fase especulativa. Depende, por ejemplo, de que no aparezcan variantes, de que la variante que estamos hablando de Omicron no muestre que tenga una capacidad diferente a lo que estamos hablando. Depende también que tantas personas se vacunan. Depende también lo que suceda en las épocas de diciembre y Año Nuevo. Entonces, yo creo que son varias cosas que deben suceder, y por eso mal haría yo en colocar una fecha estimada, porque en realidad depende de cómo es la misma dinámica de la epidemia.
Doctor Álvarez, y finalmente estamos ya en una tercera dosis, ya se está aplicando en Colombia. ¿Habrá necesidad de una cuarta? También es una pregunta que entro en el terreno especulativo, porque si usted me hubiera preguntado hace 6 meses si era necesaria una tercera dosis, probablemente diría que no sabíamos todavía, y yo creo que una cuarta no sabemos en este momento. ¿Qué podría uno potencialmente plantear? Es posible que se requiera una cuarta dosis para algunos grupos poblacionales, no para toda la población, dependiendo de la misma dinámica que tenga las vacunas, porque tener en cuenta que el hecho de que se empiece a disminuir los anticuerpos, al menos después de 6 meses de la segunda dosis, no significa que las vacunas pierdan o que dejen de funcionar. Van a perder una parte de la efectividad, pero no completamente. Y eso, a medida que pase, podría ser que incluso un esquema de 3 dosis puede ser el esquema completo. No sea un esquema de 2, sino un esquema de 3, como hemos visto en otras enfermedades. Entonces yo creo que aquí hay que darle un poquito de paciencia y camino a la ciencia para que los resultados de lo que se está haciendo en este momento muestre el camino a seguir en este caso de más de dosis de refuerzo, cosas por el estilo. Bueno, pues doctor Carlos Álvarez, gracias por estar aquí en Semana y contarnos, bueno, los detalles de esta nueva variante y lo que viene para el 2022. Que esté muy bien. Con mucho gusto. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos encuentran en todas nuestras redes sociales y en www.semana.com. Que estén bien.